Hola, buenas. El día de hoy yo y mis compañeros les mostraremos el funcionamiento, para qué sirve, cómo conectar, etc. de un relevador o relay. Comenzamos. Un relay es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Simbología y diagrama. El símbolo de un relé se representa con un rectángulo que contiene una bobina y un interruptor. El diagrama muestra cómo se conectan los terminales. Un relé tiene 5 terminales, normalmente abierto, normalmente cerrado, contacto común y 2 entradas para la bobina. Funcionamiento del relevador. Para comenzar con el funcionamiento del relevador, hablaremos de las terminales. La terminal número 85 y la terminal número 86 se utilizan para la energización de la bobina interna que tiene el relay. La terminal número 30, más conocida como común, la terminal número 87, más conocida también como normalmente cerrada, la terminal número 87A, que es más conocida como la normalmente abierta. Cualquiera de estos tres terminales pueden ser utilizadas como entradas o como salidas, dependiendo de las necesidades del circuito. Normalmente abierto y normalmente cerrado quiere decir que si en el relevador no se encuentra energizado, la terminal común y la terminal normalmente abierta estarán conectadas, pero en el momento en el que se energice el relevador, el común y el normalmente cerrado estarán conectados. Un ejemplo de esto sería si utilizamos el normalmente cerrado como entrada y ponemos cualquier tipo de voltaje ahí. Si el relevador no está conectado, no debe llegar a la señal del normalmente cerrado al común. Pero cuando se energiza el relevador, cambiará el interruptor de normalmente abierto a normalmente cerrado. Y esto hará que la energía que esté en el normalmente cerrado pasará también al común. Especificaciones técnicas de un relay varían según el tipo de relay que sean, pero generalmente incluyen la corriente y voltaje de la bobina. Un relay puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Instrumentos y herramientas. Se pueden utilizar multímetros para verificar la resistencia de la bobina y la continuidad de los contactos para verificar si está en óptimas condiciones el relé. También se pueden utilizar alicantes o destornilladores para la instalación y desinstalación del relé. ¿Cómo se conecta un relevador? Para mostrar cómo se conecta un relevador, haremos un circuito en el que se hará encender y apagar una electroválvula normalmente cerrada mediante una fotorresistencia. Para esto ocuparemos una fotorresistencia de 10 kΩ, una electroválvula de 12 volts normalmente cerrada y un relevador de 5 volts y dos fuentes de poder, una de 5 volts y una de 12 volts. Conectaremos una de las patas de la fotorresistencia positivo de los 5 volts y la otra pata la conectaremos a la terminal número 85 del relevador. La terminal número 86 del relevador la conectaremos a negativo de los 5 volts y la terminal negativa del relevador la conectaremos al negativo de los 12 volts. El positivo de los 12 volts lo conectaremos a la terminal común y el positivo del electroválvulo la conectaremos a normalmente cerrada. Teniendo el circuito ya hecho, solamente faltaría que la fotorresistencia detecte la luz suficiente como para que baje su resistencia y deje pasar el voltaje y, y la bobina interna del relevador se llena de voltaje, así haciendo pasar los 12 volts de la terminal común
al normalmente cerrado y haciendo que se abra la electroválvula. Y eso sería así el funcionamiento de un relay. También se pueden hacer más diferentes circuitos, pero eso ya sería dependiendo de la necesidad de cada circuito, se hará la configuración que se necesite.